tardes. El día de hoy les estaremos hablando sobre lo que son las lesiones del cuello. Les habla Yasmín Rijo Martínez, matrícula 2019-0083. Las lesiones de la columna cervical. Estas pueden producirse por varios mecanismos que se dividen en tres categorías principales, que son: la primera supone un traumatismo directo al propio cuello. El segundo mecanismo consiste en movimientos de la cabeza respecto al esqueleto axial. Esta lesión puede deberse a traumatismos directos de la cabeza o movimientos cefálicos continuos al cuerpo fijo, que ocurre con frecuencia en traumatismos cerrados, típicamente en accidentes de tráfico, cuando el cuerpo está sujeto. Al intentar fijar la cabeza frente al movimiento, la columna cervical soporta una gran fuerza de comprensión de giro que resulta como lesión de flexoextensión o lesiones rotatorias, respectivamente. El tercer mecanismo de lesión de las vértebras cervicales consiste en una carga axial directa aplicada al cráneo que genera fuerzas de comprensión axial a través de las vértebras cervicales. Esto puede provocar fracturas por estallido y posibles lesiones medulares. Este patrón de lesión se puede observar con más frecuencia en las columnas lumbares. En los pacientes con traumatismo maxilofacial o de cabeza, se debe presuponer que tienen una lesión inestable de la columna vertebral, como por ejemplo por fracturas o lesiones de los ligamentos, y el cuello debe estar inmovilizado hasta que todos los segmentos de la columna cervical se hayan estudiado de forma adecuada y haya sido descartado cualquier daño. La ausencia de déficit neurológico no excluye una lesión de la columna cervical y se debe suponer que si existe, que se realice un estudio radiológico completo y una tomografía de la columna cervical. Y cuando esto haya sido revisado por un médico con experiencia en la detención radiológica de la fractura de la columna cervical. Buenas tardes, mi nombre es Emily Robles y a continuación yo estaré hablándoles acerca de lo que son las lesiones de la médula espinal. Las lesiones a nivel de la médula espinal, sobre todo las completas, aún son intratables. Cerca de los 3% de los pacientes que presentan cuadriplegia flácida en realidad tienen contusiones, y ese mismo porcentaje de personas suelen ser los que suelen experimentar los que son una recuperación milagrosa. También en un estudio prospectivo aleatorio reciente que comparó la metilprednisolona con el placebo, este demostró una mejoría significativa en el pronóstico, que casi siempre uno o dos niveles espinales para los que recibieron el corticosteroide en las 8 horas siguientes a la lesión. La dosis estándar para estas lesiones son de 3 miligramos en bolo intravenoso, seguido de infusión con 5.4 miligramos en kilogramos en 23 horas. Entre las 23 horas siguientes. Los enfermos con lesiones medulares también tienen un riesgo elevado de trombosis venosa profunda pulmonar. En estos pacientes es indispensable lo que son los anticoagulantes profilácticos. Es cuanto. Mi nombre es Cargelis Ramírez, matrícula 2019-1850. Continuaremos con las lesiones del cuello, específicamente las lesiones laringeas. Estas van a depender del agente agresor y del modo en que éste actúa. Así podemos encontrar lesiones por impacto directo, como las producidas en los accidentes de tránsito contra el volante, en las que se produce una compresión de la laringe contra la columna cervical. Los cables y las cuerdas que pueden golpear a ciclistas o conductores de motocicleta durante un accidente de tránsito producen lesiones masivas por la gran energía concentrada en una área muy pequeña. La laringe también puede verse afectada por un golpe directo y comprometer la vía respiratoria, ocasionando así lo que es una voz ronca o disfonía, que es un síntoma muy sugestivo.
Durante el tratamiento inmediato se puede realizar una cricotiroidectomía o una traqueostomía si el tiempo lo permite para proteger la vía aérea en caso de que la fractura sea muy grave. Para la evaluación tenemos que tener pendiente que el paciente se aqueja de un traumatismo laríngeo y llega directamente a través del servicio de urgencias. En la evaluación inicial nos aseguramos de que la vía aérea esté permeable. En caso contrario, procederemos lo más rápido posible a estabilizar las vías aéreas. En caso de que la herida esté ocasionada por una arma de fuego, es conveniente tener presente que un trayecto fistuloso puede ser usado inicialmente para tratar la emergencia de las vías aéreas. Se hace necesario evaluar la laringe con un fibroendoscopio que deberá hacerse con mucho cuidado para no precipitar una emergencia en la vía aérea. Entonces se procede a evaluar la posición, la forma y la movilidad de los cartílagos hialinos, aparición de masas y hematomas, así como la coaptación de las cuerdas vocales que nos dará la idea de la integridad del marco laríngeo. Durante o para su tratamiento definitivo, la laringe se repara con alambres finos y suturas. Si es necesaria, la laringe debe de ser con una reparación directa de las estructuras laringeas como el cartílago tiroides. Este se divide en sentido longitudinal en línea media y se abre. Esto se conoce como fisura laríngea. Es imprescindible tener controlada lo que es la vía aérea. En situaciones estables se procede a dejar al paciente en observación para realizar lo que son tomografías computarizadas. En caso de que haya fracturas desplazadas o con exposición de cartílago, que haya edemas masivos, que haya hematomas y ante la presencia de una disfonía, se manifiestan hallazgos exploratorios mínimos. En caso de que hayan fracturas inestables o que la vía aérea esté inestable, se asegura preferiblemente mediante una traqueotomía con anestesia local y solo en determinadas circunstancias se podrá intubar directamente al paciente para proceder posteriormente a lo que es la traqueotomía. Cuando se realiza una intubación endotraqueal, es necesario que el paciente esté presentando mucosa endolaringea intacta, esqueleto laríngeo íntegro o mínimamente desplazado o con anestesia generalizada. La traqueotomía salva el obstáculo laríngeo que una eventual intubación puede destructurar e inestabilizar aún más, ya que el paciente dormido se continúa con una laringoscopía directa para evaluar el estado de la supraglotis, la glotis y la subglotis. Si la tomografía computarizada y la laringoscopía directa, las lesiones son mínimas o hematomas o fracturas no desplazadas, se puede despertar al paciente y dejar en observación para tratamiento médico y traqueotomía hasta la resolución de los síntomas. En caso de que las lesiones sean mucho más graves, es necesaria la reparación por cirugía directa. Los casos pueden ser una afectación de la comisura anterior, como una exposición del cartílago o fracturas múltiples desplazadas, así como también una parálisis o disnea que requieran traqueotomía. Hasta aquí ha sido todo. Arterias carótida y vertebral. La lesión contusa de las arterias carótida o vertebral pueden provocar lo que es la disección, trombosis o pseudoaneurisma. En más de la mitad de los pacientes se establece un diagnóstico tardío. Las lesiones ocurren a menudo en la base del cráneo o se extienden hacia esta. La terapéutica actual aceptada para la trombosis y la disección es la anticoagulación con lo que es la heparina y seguida con warfarina por 3 meses. Los pseudoaneurismas también forman parte y se forman cerca de lo que es la base del cráneo. Si son pequeños pueden vigilarse con angiografía repetida. Si crecen deben considerarse con una colocación de lo que es una férula. La trombosis de las venas yugulares internas secundarias a un traumatismo contuso puede ocurrir en uno o ambos lados. Estas anomalías casi siempre se descubren de manera incidental y suelen ser asintomáticas. La trombosis bilateral agrava lo que es el edema cerebral en personas con lesiones encefálicas graves. Debe considerarse la colocación de una férula en estos casos. También puede haber lo que es un edema laríngeo que compromete la vía respiratoria. Mi nombre es Yaprici Sánchez y le estaré hablando acerca de las lesiones de la carótida. Todas las lesiones carotídeas, específicamente penetrantes, deben repararse si es posible. En caso de que la lesión sea en una parte inaccesible, como en la base del cráneo, aquí se pueden utilizar procedimientos como la radiología intervencionista o la utilización de una férula, en caso de que la anatomía de la lesión sea favorable. De lo contrario, se deben utilizar
la trombosis o la ligadura de la arteria. Si vamos a proceder a utilizar la ligadura de la arteria, debemos de comenzar el tratamiento con el paciente de utilizar anticoagulantes como la heparina acompañado de la warfarina, el cual lo va a utilizar durante 3 meses, ya que esto va a ayudar ese tratamiento a reducir o prevenir un accidente cerebrovascular. En caso de que no se use la anticoagulación con el paciente, este tiene una probabilidad de un 20 a un 30% de que pueda tener un evento cerebrovascular. Yo le estaré hablando acerca de la lesión de la arteria vertebral. Casi siempre se debe a una lesión penetrante, aunque pueda haber trombosis y pseudoaneurisma por un traumatismo contuso. Entonces, ya la evaluación diagnóstica se debe establecer por una angiografía donde se va a observar la hemorragia profusa posterior a las vainas de la arteria carotidia durante la exploración cervical. La exploración de la arteria vertebral casi siempre por arriba de C6, donde entra su canal óseo, se puede complicar por los elementos adyacentes anteriores. Ya en lo que es la arteria, entre los elementos, se va a llegar la arteria a través de una incisión cervical anterior, luego se va a separar de un lado el contenido de la vaina carotidia y se van a eliminar las incisiones musculares a los elementos. Hay que tener cuidado de evitar las lesiones de los nervios raquídeos cervicales, que están justo por debajo y al lado de lo que es el canal óseo. Esta evaluación debe ser evaluada mediante las estructuras vasculares y el objetivo es definir la anatomía vascular del cuello con una gran precisión. Ya puede realizarse rápidamente en lo que son los servicios de urgencia y puede revelar de manera efectiva las lesiones vasculares del cuello. Entre el tratamiento inmediato tenemos que la hemorragia sería un gran problema para poder ocurrir y tratar lo que es la lesión de dicha arteria. La presión directa trata de forma eficaz la mayoría de las hemorragias del cuello, al menos que durante el traslado hacia el quirófano y el inicio de la exploración del cuello, la erección de los grandes vasos del cuello requeriría a menudo un control en el quirófano. La hemorragia debería tratarse inmediatamente con la presión digital sobre la herida hasta que pueda conseguirse la exposición quirúrgica. Pueden perderse con rapidez grandes cantidades de sangre, por lo que debería iniciarse la reanimación con productos sanguíneos. Ya los pacientes en los que se sospecha la lesión deberían de ser trasladados rápidamente al quirófano para el tratamiento quirúrgico de la hemorragia. El persistente tratamiento para las lesiones de la arteria vertebral es la ligadura proximal y distal a la lesión. Rara vez hay que indicar lo que es una reparación y si esto ocurre, el riesgo de la hemorragia se asociaría como a un límite o a menudo a la capacidad de comenzar un tratamiento anticoagulante o un antiagregante plaquetario inmediatamente. Pero este tratamiento debería iniciarse tan pronto como sea posible de forma segura. Ya afortunadamente un porcentaje importante de los accidentes cerebrovasculares aparecen de día a semana o durante después de la lesión. Y por tanto, todavía se benefician de un inicio tardío del tratamiento y la angiografía computarizada lo que hace es se repite a los 7 días y se puede interrumpir el tratamiento si se ha producido una curación completa. Si la lesión persiste, requiere tratamiento de duración más o menos a 3 meses o seguido de una repetición a las pruebas de imagen. Mi nombre es Alba Sosa y les continuaré hablando sobre las lesiones traqueales y esofágicas. Las lesiones traqueales se reparan con suturas de monofilamentos absorbible 3.0. No es necesaria la traqueotomía en la mayoría de los pacientes. Las lesiones esofágicas se reparan de forma similar. Si una herida esofágica es grande o le falta tejido, está indicado lo que es la práctica de un colgajo del músculo esternocleidomastoideo y un drenaje con aspiración cerrada. El drenaje debe de estar cerca, pero no en contacto con la línea de sutura esofágica, ni ninguna otra. Puede retirarse de 7 a 10 días después si la línea de sutura sigue segura. Hay que tener cuidado cuando se explora la tráquea y el esófago para evitar lesiones diastrógenas del nervio laringeo recurrente. Muchas veces las lesiones penetrantes en el cuello incluyen heridas
estructuras huecas adyacentes como la tráquea y el esófago o la arteria carótida y el esófago. Si después de la reparación estas líneas de sutura adyacente están en contacto o se establecen en condiciones para el desarrollo de la complicación fistulosas postoperatoria devastadora. Para evitarla, siempre debe interpretarse tejido viable entre la línea de sutura contigua. Las tiras viables del músculo esternocleidomastoide o de los músculos en banda son útiles para dicho fin.